Hola a todos, gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a este nuevo video en donde voy a volver a explicar también un poco acerca de la clase Random Access File, ya que en mi último video creo que no, no expliqué tan bien que se diga todo. Tengo muchísimos errores dentro de tanto del código como en la elaboración del código como en la elaboración del video. Y creo que era necesario volver a hacer otro video en donde creo que puedo explicar un poco mejor la clase Random Access File y los archivos binarios. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un programa hecho en Java que puede hacer las siguientes cosas. Ingresar datos de una persona. En este caso los datos serían el nombre de la persona, que sería un string, la edad de la persona, que sería un entero, y el sexo de la persona, ya sea si es masculino o femenino. Y esto sería obviamente sería un dato de tipo char. La segunda opción que le voy a agregar al programa es la de buscar una persona por su nombre. Y la tercera pues es imprimir todos los datos que están dentro del archivo binario. Entonces, ya creé un proyecto aquí que está más o menos elaborado ya para no perder tanto tiempo. Entonces, vamos a darle un vistazo rápido a esto que está aquí. Lo primero que hice fue que metí todo esto dentro de un do while para que se ejecute de manera cíclica todo el tiempo. ¿Y cómo se llama? Es un pequeño menú en donde, de hecho, lo voy a correr para que se visualice un poco. Vamos. Como ven, tengo que se escriba la opción que se desee. La primera opción es la de escribir en el archivo binario, es decir, agregar una persona, buscar personas en el archivo y mostrar todos los registros que se tienen en el archivo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer tres funciones que nos permitan hacer esas tareas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es que primero tenemos que, para poder utilizar la clase Random Access File, tenemos que importar el paquete java.io y le damos un asterisco para importar todo lo que contiene este paquete io. Luego, aquí abajo de la clase, hacemos como variable global o un objeto global un objeto de tipo Random Access File que se llame archivo, por ejemplo. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Aquí abajo, pongámoslo. Aquí es donde lo vamos a instanciar. Como queremos instanciar un objeto de tipo Random Access File, creo que siempre tiene que ir dentro de un try catch archivo igual a new Random Access File. Y recordemos que el constructor de esta clase tiene dos parámetros. El primero es el nombre del archivo, que creo que lo tengo que borrar primero porque ya había hecho una prueba. Y a ver, documentos. NetBeans Projects, tutorial 2, personas. Borrémoslo. El primer parámetro que se le tiene que dar es el nombre del archivo. Yo en mi caso le voy a colocar personas. Y el segundo parámetro es si queremos que el archivo sea de lectura o si sea de lectura de escritura. Si queremos que sea solo de lectura, le tenemos que dar R como parámetro. Si no, si queremos que sea lectura y escritura, tiene que ser RW. Como yo quiero tanto leer y escribir cosas desde ese archivo, entonces le tengo que dar como parámetro los dos caracteres RW. Y luego tengo que poner catch y dentro de él colocar IO exception. Darle un nombre, en este caso de, y colocamos las respectivas llaves. Listo, ya tenemos instanciado dentro de la función main
lo que es el archivo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a ver cómo escribimos cosas dentro del archivo binario. Ok, habíamos dicho que queríamos ingresar dentro del archivo binario el nombre de una persona, después la edad de esa persona y por último si era un masculino o femenino, es decir, su sexo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues muy sencillo. Recordemos en el tutorial pasado creo que expliqué esto, pero lo voy a volver a explicar. Ok, para poder ingresar datos dentro de un archivo binario o que estemos manejando con la clase Random Access File, recordemos que tenemos que tener algo que se llama formato. Lo que quiere decir esto es que tenemos que ingresar los archivos, los datos de manera ordenada, es decir, que sigan cierto orden. En este caso, nuestro primer dato va a ser un string, luego le va a seguir un entero, luego le va a seguir un char. ¿Por qué necesitamos saber esto? Porque no estamos manejando textos, sino que lo que estamos manejando son distancias, por así decirlo, en bytes. Recordemos que un string tiene la cantidad de caracteres más 2 bytes adicionales. Entonces recordemos que sea X la cantidad de caracteres. Cantidad de caracteres de un string para manejarlo más fácil. Ok, entonces, supongamos que aquí tenemos el string, un texto cualquiera, por ejemplo, Pedro. Aquí tenemos, por ejemplo, podremos tener después un número, ya sea el 4, y luego el carácter M, que es masculino. Recordemos que un archivo binario tiene un puntero dentro de él. Este puntero recorre bytes, entonces nosotros tenemos que tener cuidado en decirle qué tantos bytes tiene que recorrer el puntero, porque si cae el puntero en un lugar equivocado, va a leer mal la información que hay en el archivo y la información se va a volver corrupta. Entonces recordemos que como este dato es un string, contiene X más 2 bytes. Recordemos que X más 2 bytes es la cantidad de caracteres más otros 2 bytes adicionales. Nosotros si leemos este dato, el puntero lo va a leer y se va a posicionar al final de esta cantidad de bytes. Luego nosotros le decimos que lea el int o el número. Entonces el puntero va a avanzar 4 bytes de distancia, por así decirlo. Perdón, creo que va a llover. Y se va a posicionar aquí. Va a avanzar 4 bytes de distancia, va a leer este número y se va a posicionar aquí. Y luego hay que leer un char. Entonces nosotros que saber qué dato es el que sigue. Por eso es que tenemos que tener este formato o cualquier formato, el que necesitemos. Y un char, si no me equivoco, tiene 2 bytes. Avanza 2 bytes, lee el char y se posiciona aquí. Si solo tuviéramos un registro, entonces este sería el final del archivo. End of file, por así decirlo. Y por lo tanto, esto que está aquí, si solo tuviéramos este registro, este sería el final de nuestro archivo y esta sería la longitud de nuestro archivo, en bytes, obviamente. Entonces, vamos a transferir esto a código. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es poder buscar, poder escribir personas en el archivo binario. Entonces vamos a hacer primero una función de tipo void que escriba dentro del archivo, escribir, y le vamos a dar de parámetro lo que como lo vamos a hacer en la opción 1, vemos aquí que tengo declarada una variable de tipo string
una variable de tipo entero, y una variable char, que es el sexo. Y aquí es en donde los pido por teclado. Que se escribe el nombre, que se escriba la edad, aquí se ingresa la edad, y que se ingrese el sexo de la persona. Y aquí es en donde se ingresa. Y luego tendríamos que ingresarlo en el archivo. Entonces para eso vamos a utilizar esta función. Y le vamos a dar 3 parámetros. El primero que sea el nombre del archivo, luego que sea la edad de la persona, y por último el sexo de la persona. Y como estamos trabajando con el Random Access File, a todas estas funciones le vamos a colocar esto. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a llamar a este objeto archivo, punto, y vamos a llamar a su función seek. ¿Qué es lo que hace seek? Lo que hace es que posiciona el puntero del archivo en la posición que yo quiero. Si le dijera, por ejemplo, 0, entonces el puntero se posicionaría al principio del archivo. Pero como yo necesito escribir al final del archivo, entonces le voy a dar de parámetro otra función que me proporciona el Random Access File, que es la longitud del archivo, archivo.length. Entonces con esto, el puntero se posiciona al final del archivo. ¿Qué haríamos después? Luego, pues simplemente escribimos. Para escribir un string, lo que hacemos es que escribimos el nombre del objeto, punto, write utf, y le damos de parámetro lo que queremos escribir, en este caso, el nombre. Como escribimos algo, entonces el puntero avanza x más 2 bytes. ¿Entendido? Luego, tenemos que escribir un entero. Para escribir un entero, hacemos esto. Archivo.writeInt. Con esto escribimos un entero y le damos de parámetro lo que queremos escribir, en este caso, edad. El entero hace que el puntero avance 4 bytes de distancia. Esto que está aquí, y se posiciona acá. Si lo notan. Y luego hay que escribir un char, un carácter. Archivo.writeChar. Y le damos de parámetro el sexo de la persona. Y listo, creo que con eso sería suficiente. Con eso se escribe. Ahora vamos a la siguiente opción. Tenemos que buscar una persona en el archivo. Entonces lo vamos a hacer de tipo booleano. Buscar persona. Y le vamos a dar de parámetro el nombre de la persona que queremos buscar. Lo mismo, hay que colocar esto que estoy escribiendo aquí para poder utilizar el IOException. Okay, entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es posicionarnos, como tenemos que buscar o recorrer todo el archivo, entonces tenemos que posicionar el puntero al principio del archivo. Entonces tenemos que posicionarlo aquí, por ejemplo. ¿Cómo hacemos eso? Con la función seek. Y le damos de parámetro 0, porque queremos que se posicione el puntero en la posición 0, ¿cierto? Luego, para recorrer un archivo, lo podemos hacer con un ciclo. Escribimos el ciclo. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar dentro de la condición del ciclo? Vamos a decir archivo.getFilePointer. ¿Qué es lo que hace getFilePointer? Esto que está aquí me devuelve en bytes la posición en donde está el puntero, es decir, cuánto ha recorrido el puntero. Si el puntero está en el principio del archivo, me va a devolver 0, obviamente. O sea, prácticamente devuelve la distancia que ha recorrido el puntero en bytes y lo devuelve como un dato de tipo long.
Entonces vamos a evaluar mientras ese número que devuelva este método sea menor a la longitud del archivo. Entonces, para eso utilizamos archivo.length. Y esa es la condición que vamos a evaluar dentro del while. Abrimos y cerramos llaves. Y ahora, vamos a leer un string. Entonces le decimos if. Nosotros queremos saber si esa persona está dentro de los registros. Entonces, lo hacemos con una condición if. Si archivo.read UTF, recordemos que esto lee un string, punto equals, es decir, que si es igual al nombre que se está dando de parámetro, pues recordemos, esto lee el string que hay dentro del archivo y recorre x más 2 bytes. Entonces se posicionaría aquí. Entonces pues que retorne verdadero. Return true. Si no encontró nada, pues entonces nosotros tenemos que ver que me posicione otra vez en donde yo sé que va a estar el otro string. Para eso es que necesitamos el formato. Yo sé que después tengo dos datos, uno de tipo entero y otro de tipo char. Entonces sé que tengo que avanzar 4 bits y luego tengo que avanzar otros 2 bits. Esta distancia que está aquí, tengo que avanzarla. ¿Cómo voy a hacer eso? Sencillo. Tenemos dos maneras. La primera es leer los dos datos que estoy queriendo leer, que estoy queriendo recorrer. Sé que primero tengo que leer un int y simplemente no lo guardo, simplemente que lo lea. Y después que lea un char, que los lea y no los guardo en ningún lado. Haciendo esto, el puntero va a recorrer la respectiva distancia que necesita recorrer para volver a posicionarse en el string. Pero hay otra manera más sencilla, que lo hacemos con un solo método. Para eso utilizamos el skip bytes. ¿Para qué me sirve? Para decirle al puntero que recorra la cantidad de bytes que yo quiero que recorra. Como yo sé que después del string tiene que leer un int y un char, entonces tiene que recorrer 4 bytes más 2 bytes son 6 bytes, ¿cierto? Entonces, de parámetro le voy a decir que se salte, por así decirse, 6 bytes de distancia. Y listo. Así se va a ir ejecutando esto una y otra vez. Si hubiera otro registro, se saltó 6 bytes, entonces Paola, por así decirse, se saltó estos 6 bytes y ahora se topa con otro registro. Ven que toca con el nombre, exactamente con el nombre de la otra persona que se ingresó. Por eso es que necesitamos tener ordenado nuestra información que estamos ingresando. Porque si yo sé que después de este nombre van a haber otros 6 bytes. Y aquí va a haber otro nombre. Si es que el archivo continúa hasta que el archivo llegue a su final. Y supongamos que nunca encontró el nombre. Se ejecutó este while las veces que se tuvo que ejecutar y nunca encontró nada. Entonces, pues, retorno falso. Porque nunca encontró el nombre, ¿cierto? Y para eso me sirve esa función. Y ahora tengo que hacer la función para mostrar todos los datos que se guardan. Para ello voy a hacer una función estática tipo void que no retorne nada para imprimir todos los nombres que se ingresaron dentro de la función, perdón, dentro del archivo. Y como estamos trabajando con archivos, siempre tenemos que incluir esto dentro de esas funciones. Abrimos y cerramos llaves y, bueno, colocamos el puntero al principio del archivo. Ya sabemos que esto lo hacemos con seek y le damos de parámetro 0. Y ahora utilizamos este ciclo otra vez. Y imprimimos todos los datos que están en el archivo. ¿Cómo hacemos eso? Sencillo.
hacemos el clásico system.out.println para imprimir cosas y le damos de parámetro archivo.readUTF, porque tiene que leer un string primero, ¿cierto? Porque ese es nuestro formato. Primero tiene que leer un string, luego tiene que leer un entero. Entonces, luego imprimimos el entero, archivo.readInt. Y por último tenemos que leer un char, ¿cierto? Entonces, imprimimos archivo.readChar. Lee un char. Con esto avanzó toda esa distancia y listo. Se va a ir imprimiendo lo que necesito que imprima. Todos los datos del archivo se van a imprimir con esto. Luego, ahora vamos a implementar esta función, las tres funciones realmente, en donde deberían de ir. Entonces, esta función que está aquí, la escribimos, la ponemos en la opción 1, ¿cierto? Escribir en el archivo binario. Entonces nos vamos a donde está el switch y lo colocamos aquí. Escribir, le damos de parámetro el nombre, la edad y el sexo. Bueno, esa función tiene que ir dentro de un try catch. Se me había olvidado ese pequeño detalle. Escribir, luego ponemos catch y exception e. Abrimos y cerramos llaves y listo. Y imprimimos que se ha ingresado se han ingresado los datos correctamente. Listo. Ahora vamos a la segunda opción. Es buscar una persona dentro del archivo. Como nuestra función buscar es de tipo booleano, la vamos a colocar dentro de un if. Sabemos, leemos el nombre que deseamos buscar, guardamos ese nombre que se ingresa por teclado en la variable nombre, que es de tipo string, y luego mandamos a llamar a la función if, ¿cómo se llamaba? Buscar persona, y le damos de parámetro nombre, pues imprima, eso tiene que ir también dentro de un try catch. De nuevo ese pequeño detalle. Try y copiamos esto aquí. Listo. Y si encontró el nombre, pues que imprima se ha encontrado nombre del archivo. Si no, no se ha encontrado el nombre en el archivo, porque no lo encontró, obviamente. Y por último ponemos catch y exception e. Entonces cerramos llaves y listo. Y ya está. Y en la tercera opción, que es la de mostrar todos los datos guardados, simplemente tenemos que imprimir todos los registros que están dentro del archivo. Lo hacemos con esta función. Entonces simplemente llamamos a la función imprimir. Sabemos, tiene que ir dentro de un try catch. Catch exception e. Y listo. Y si no me equivoqué, pues esto debería de funcionar. A ver, escribamos una persona dentro del archivo. Uy. Listo. Escribamos una persona. Escribir el nombre, Pedro, por ejemplo. Edad 15 años. Sexo masculino. Escribamos otra persona. Julio 19. Y que su sexo sea masculino. A ver, buscar personas. Busquemos a Julio.
Se ha encontrado el archivo, el nombre. ¿Ven? Entonces busquemos a Pedro. Se ha encontrado. Y ahora mostremos todos los datos. Y como ven, se muestran todos los datos que he ingresado al archivo. Bueno, creo que eso sería todo. Espero que lo hayan comprendido. Si tienen dudas o preguntas acerca del código o algo de la clase Random Access File, pueden hacerlo en la caja de comentarios y yo con mucho gusto se los voy a responder. Espero les haya gustado y ojalá haya quedado mejor que el anterior video. Si quieren, suscríbanse, comenten, denle like si le entendieron el video y les deseo un muy buen día. Hasta la próxima.